No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Reciban un cordial y fraternal saludo de parte de Juan Benito Carrasco. Otra vez, una nueva conferencia. Gracias a Dios que nos permite entrar a la intimidad de sus hogares con otro mensaje. La conferencia de hoy se titula Guerra de las Biblias. Vamos a hablar de unas diferencias que hay entre las versiones bíblicas y nos hacemos un interrogante, el porqué de esas diferencias. Yo he estado estudiando la Biblia Reina Valera de 1960, aquí es la de, podemos decir, la espada de combate, la Biblia que he estudiado desde hace muchos años. También estudio la Biblia de las Américas. Tiene unas pequeñas diferencias, sinónimos, pero al final dice lo mismo la cita bíblica. Pero también he estado estudiando, leyendo otras versiones y he visto muchas diferencias. Diferencias de redacción, diferencias de contenido, y yo me he planteado la pregunta, ¿por qué tantas diferencias? Permítanme decirles que he concluido y me he puesto las preguntas como hicieron aquellos de la ciudad de Berea cuando llegó el apóstol Pablo y dijeron, no le dijeron sí del todo, ni le dijeron no, vamos a averiguar, vamos a verificar, le dijeron ellos. Lo mismo cuando llegó a hablar con los griegos, los filósofos griegos, no le dijeron del todo está malo lo que nos ha dicho, ni le dijeron está bien, le dijeron te escucharemos otra vez, en próxima vez. Entonces yo he estado estudiando otras versiones. Ven este volumen, en este volumen está la Reina Valera de 1960 y en otro espacio está la nueva versión internacional. Ven que a la Reina Valera dice inspirada, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y en la otra dice, la nueva versión internacional dice amputada. Eso quiere decir que faltan muchas cosas allí. He estado estudiando también, viendo, haciendo comparaciones con otra versión en español, que es la nueva traducción viviente. Aquí la tenemos. Esta es la nueva traducción viviente. Me encontré por allí también con otra pequeña, la Santa Biblia, dice, Dios habla hoy. También tiene muchas diferencias. En francés encontré el Nuevo Testamento, la palabra de vida, y también le faltan muchas cosas. El trabajo que vamos a compartir hoy, vamos a explicar, tomé como punto de referencia la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque es una de las Biblias muy conocida, así como la Reina Valera de 1960, como la de Biblia de las Américas. Y últimamente, en los últimos años, he visto que la gente compra la nueva versión internacional. He visto hermanos en las iglesias que la tienen. Y entonces vamos a dar a conocer algunas diferencias que hay. Y sigue la interrogante, ¿por qué de esas diferencias en las versiones bíblicas? Y las diferencias más que todo en las versiones recientes. Y la gran pregunta, ¿por qué son diferentes? Vamos a ver en el transcurso de la conferencia algunos detalles del porqué de esas diferencias. Quiero decirles antes que es necesario ponerse en alerta. Es necesario preguntarse antes de por qué un asunto así, por qué así. Y no conjeturar, no dar opiniones tan
a favor o en contra, sino tratar de investigar, tratar de verificar, como hicieron hace 2000 años aquellos ciudadanos de la ciudad de Berea, donde llegó el apóstol Pablo. Lo recibieron muy amablemente, muy amigablemente, y después de que habló dijeron, ok, vamos a verificar lo que nos dice Pablo. Ellos no sabían de Jesucristo en ese tiempo, y entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a ver las profecías del Viejo Testamento. Ese era el libro que ellos tenían sobre el Viejo Testamento, la Torá. Y entonces, eso fue lo que dijeron. Muy inteligente. De manera que no debemos ponernos de entrada tan negativos o tan positivos, porque las dos cosas, los extremos, no son tan correctos, sino darse tiempo tranquilamente y verificar. Ok. Me encontré con la primera cita bíblica y es en el Evangelio de Mateo. En Mateo 17:21 encontré una cita que dice, dijo el Señor Jesucristo en esa ocasión, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acababa de sacarle unos demonios, sacarle demonios a una persona por ahí que estaba endemoniada. Y entonces él le dice a los apóstoles, y nos dice a nosotros, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vemos en el espacio que corresponde a la Nueva Versión Internacional, no hay tal cita, no existe la cita. Entonces, vemos que Jesucristo nos está exhortando a que oremos, a que ayunemos también. Y yo me doy cuenta, fíjense que estuve 3 años en el servicio militar en mi país, en Honduras, y me doy cuenta que si uno no limpia el fusil, si no lo aceita, si no limpia el cañón del fusil, existe el riesgo de que ese fusil se embale, que no dispare, que no salga el proyectil. En el tiempo de Jesucristo las guerras eran con espada. Lo mismo. Una espada amellada, una espada sin filo, no sirve para nada. Entonces, la herramienta de que estamos hablando en este momento es de la Biblia. Y si no es el arma adecuada, entonces no estamos haciendo nada. Desde entrada estamos derrotados. En esto Jesucristo nos exhorta a que oremos y que ayunemos, a que mantengamos nuestra vida en oración constante. Adelante el apóstol dice, orar sin cesar. Pero ¿qué pasa? En esa versión, nueva versión internacional, no existe la cita. ¿Cómo? Eso me da a entender como que vivir confiados, pues. No prepararse, no estar preparado. Y el mismo Jesucristo nos advierte, dijo en una de las parábolas, nos presentó a 10 vírgenes. Oigan bien, 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero 5 eran sensatas, más inteligentes. Las otras 5 despreocupadas, insensatas. Las 5 inteligentes prepararon sus mechones, su luz con aceite, compraron aceite porque estaban esperando al novio. Cuando llegó el novio lo recibieron. Las otras no pudieron recibirlo. Entonces, tenemos que estar en alerta, en vigilia. Por eso ha sido mi preocupación de compartir esta conferencia, estos estudios que he tenido de hace años, compartirlos con ustedes. Como quien dice, un aviso, alertémonos, preparémonos, no nos confiemos. Jesucristo viene y esperamos su segunda venida cuando venga a levantar a su pueblo. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Encontramos en la otra versión, no existe la cita bíblica. La eliminaron, está eliminada del todo. ¿Qué está diciendo? Primero, nos reconfirma cuando dice, porque ¿quién es el que habla? El Hijo del Hombre. Ven con H mayúscula, Hijo, y hombre con H mayúscula. Es del Hijo de Dios, es Jesucristo el que habla. Y luego dice que ha venido
para salvar lo que se había perdido. En otra de las conferencias pasadas dije que es el pacto que hizo Dios con la humanidad para rescatar. Y la muerte de Jesucristo, que fue crucificado, sepultado y que resucitó, y que ofrendó su sangre preciosa en rescate por los pecados del mundo, por los pecadores. Entonces, por eso dice que ha venido para salvar lo que se había perdido. La población estaba perdida en sus quehaceres, en idolatría, y entonces Jesucristo hizo ese pacto con la humanidad para salvar. Pero el pacto fue dar su vida, ofrendar su sangre preciosa en rescate, en propiciación, para rescatar al pueblo perdido. Ese es el mensaje que dice la cita bíblica. En la otra versión, como ven, el símbolo rojo no existe. ¿Ve? Entonces, de eso se trata. Encontré otra, Mateo 23, 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ven que al margen, al par, no existe la cita en la nueva versión internacional. Allí estaba diciéndole la verdad enfrente, en público, en la cara a los fariseos. Los trató de hipócritas. Y dice, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En la otra versión no está la cita, no existe. En Marcos 7:16, Jesucristo dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga, como exhortando, como dando a entender énfasis en que sus palabras valían mucho, en que sus palabras eran el mensaje de salvación. Sus palabras eran por el rescate de los perdidos. La otra versión, como ven, no escribió esa cita. La eliminó del todo también. Siempre en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 44 y 46, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él relata en ese versículo, él estaba hablando del infierno, de donde están los perdidos, los desobedientes. Por eso dice, donde el gusano de ellos no muere. En una conferencia anterior que se titula Las almas no mueren, allí expliqué. Dije que las almas de los vivos, que las almas no mueren, que las almas de los impíos, de los desobedientes, están en el fondo de la tierra, en un lugar que se llama infierno. Hablaba el alma del rico que decía que una llama lo tormentaba permanentemente, ¿verdad? Y dije también en esa conferencia que las almas de los santos, las almas de los hijos de Dios, de los obedientes que obedecen sus mandamientos, están en el cielo y están vivas, hablan también allá. Por eso Jesucristo hizo este relato acerca del infierno. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En la nueva versión internacional y en las otras, la nueva traducción viviente y la Dios habla hoy, esa cita no existe también. La eliminaron del todo. Entonces, aquí Jesucristo está hablando del perdón. Perdonar. Decir, discúlpame, perdóname, fue mi imprudencia. Actué como imprudente, como insensato. Me puse como loco en ese momento. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cierto que te ofendí. Te pido muy respetuosamente que me perdones. Pero es lo difícil de la gente. No quiere perdonar. No quiere aceptar sus errores. No quiere aceptar que hizo tanto daño a otra persona
y no tiene ese valor, ese coraje de decir, de reflexionar y luego decir, perdóname, yo te hice daño. Entonces, por eso Jesucristo en el Evangelio de Marcos 11:26 explica eso. Como vemos, el círculo rojo al otro lado, la Nueva Versión Internacional, lo eliminó del todo ese versículo. Siempre en el Evangelio de Marcos, en 15:28, dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ven, en la otra versión no existe. Esto, lo que está diciendo en el Evangelio de Marcos es que se cumplió la profecía cuando los profetas anunciaron el nacimiento del Mesías y cómo iba a ser su vida y cómo iba a ser el sufrimiento. Por ejemplo, allá el profeta Isaías escribió en el capítulo 53, más que todo me lo recuerdo muy bien, él profetizó todo lo que le iba a suceder a Jesucristo. Y el profeta Isaías existió 600 años antes de Jesucristo. Entonces, en el Evangelio de Marcos está ese versículo, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Él murió, fue crucificado y al par de ellos había dos ladrones, dos maleantes, dos personas del bajo mundo, delincuentes. Y la cultura, la medida disciplinaria que ponía el Imperio Romano en ese tiempo a los enemigos del imperio era crucificarlos. De manera que Jesucristo murió como enemigo del Imperio Romano y murió en medio de dos delincuentes. El que no escatimó el ser Dios y dio su vida por el rescate de nosotros, por limpiarnos de todos los pecados. Por eso dice la cita bíblica, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Vemos, la otra versión la eliminó del todo. Luego en Lucas 17:36 encontramos que dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Qué nos dice? Que pueden haber dos señores en el campo trabajando. Uno que ha aceptado al Señor Jesucristo, que lleva su vida ordenada, que ha cumplido sus mandamientos o que hace el esfuerzo por cumplir los mandamientos, porque repito, nadie es perfecto. Cometemos errores, cometemos pecados, no somos santos del todo, perfecto solo Dios. Y somos seres humanos de carne y hueso, hasta con una mirada se puede pecar o un mal pensamiento, pero el asunto es estar en vigilia y decirle, Señor, perdóname, que cometí ese pecado, cometí esa imprudencia, perdóname, Señor. Por eso Jesucristo relata que uno será llevado, tomado, dice, del verbo tomar. Ese es el rapto, mis amigos, mis hermanos y hermanas. Y dice, y el otro será dejado, se quedará. Esto está diciendo, anunciando que Él vendrá a rescatar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Dice que vendrá entre las nubes y levantará a su pueblo. Por eso Él dijo, dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Como ven, en la otra versión no está y en las otras también. Yo las verifiqué las otras. Y dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En la otra versión no existe esa cita. ¿Por qué esa cita bíblica? En cada fiesta, recordemos que Jesucristo fue crucificado en la Pascua, una fiesta que hacía el pueblo de Israel y la continúan haciendo el pueblo judío, conmemorando la salida del pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Entonces el Poncio Pilatos,
el gobernador del Imperio Romano que estaba en la región de Judea, él en cada fiesta soltaba a uno de los prisioneros. Y él insistió, si leemos en los evangelios, él insistió en soltarles a Jesucristo. Les decía, ¿pero qué ha hecho este hombre? No veo nada malo en él. Por eso la cita dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. El final fue que el pueblo judío gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Y pedían a gritos, a grandes voces, a Poncio Pilato que le soltara a un guerrillero, ¿no? Barrabás, le había hecho mucho daño a los soldados romanos. Por eso es la cita. En el Evangelio de Juan, en Juan 5:4, encontramos otra cita bíblica que no está en las otras versiones. Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto aquí menciona una divinidad, un ángel. Quiero aprovechar para decirles que hay ángeles buenos, ángeles de Satanás, y hay ángeles buenos, los ángeles de Dios. A esos ángeles que Dios envía a que nos guarden, a que nos protejan, a que den mensaje, le daban mensaje a los profetas. Y en este caso, ese ángel se encargaba de ese asunto, de que cada vez que descendía, uno de los enfermos era sanado, se curaba. Entonces, por eso la cita está ahí, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. El enfermo tenía que tirarse al agua, al estanque. Primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero ven, la otra versión, las otras versiones no tienen esa cita bíblica. En Hechos 8:37 encontramos que un acontecimiento muy importante, muy valioso de tomarlo en cuenta en las iglesias evangélicas. Y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué esta cita bíblica? Ok. Iba un funcionario de la reina de Candás, era eunuco, era como el ministro de finanzas de ese reinado. Iba leyendo el libro de las profecías y justamente iba leyendo Isaías 53, donde decía de un hombre que iba a sufrir del Mesías y que todo esto, y que iba a ser desfigurado y no estimado por los hombres, visto con desprecio. Entonces, la profecía en el capítulo 53 de Isaías se refiere, profetizaba lo de Jesucristo, lo que le iba a suceder al Mesías. Entonces el eunuco iba leyendo esa parte. De repente Dios, el Espíritu Santo, mandó a Felipe al par de ese funcionario que iba en su caravana, en sus carruajes. Y le dice, ¿qué lees? Aquí estoy leyendo esto, pero no le entiendo nada, dijo el eunuco. Entonces el evangelista Felipe le explicó que eso se refería a Jesucristo, al que acababan de crucificar en esos días. Entonces el evangelista le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bautizarse, porque es uno de los requisitos, como para mostrar en público que uno ha aceptado al Señor Jesucristo. No es que el bautismo salva, no, es un requisito. Entonces le dijo Felipe, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Como ven, en la otra versión, nueva versión internacional, y en las otras no existe. Eliminaron del todo la cita bíblica.
En Hechos 15:34 dice, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas, uno de los contemporáneos y acompañantes del apóstol Pablo. Aquí hace referencia de ese misionero, ¿verdad? Relata en Hechos, saben que Hechos es que relata los acontecimientos de la iglesia en los primeros años de nuestra era. La Nueva Versión Internacional lo eliminó del todo y lo mismo las otras citas bíblicas. Hechos 24:7, siempre en el libro de Hechos, dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Estaban los judíos enemigos del apóstol Pablo. Recordamos que Pablo también era judío y era romano también. Pero como él andaba evangelizando en el nombre de Jesucristo, los judíos hicieron todo lo imposible por matarlo. Y esta conversación es entre los judíos que lo tenían capturado, pero el militar romano se los quitó, se los arrebató, porque si no lo iban a matar. Eso le están contando a otro rey de Israel. Puestos por esos reyes en ese tiempo eran puestos por el Imperio Romano. Entonces, esta cita se trata de la vida del apóstol Pablo. No está en las otras versiones. La eliminaron del todo. Sigue, en Hechos 28:29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Estaba el juicio contra el apóstol Pablo, los judíos lo condenaban por todos lados, y él dijo palabras en su defensa que les mencionó la resurrección, y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces se pusieron en problemas los fariseos y saduceos. El apóstol Pablo allí salió librado en ese juicio. Por eso, y dice, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Recordemos que esas sectas no se llevaban unas con otras. Una se creía más pura que la otra y a viceversa. Fariseos, saduceos, herodianos, habían celotes y otros movimientos por ahí. Luego, en el Evangelio de Romanos, el apóstol Pablo nos escribe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Un gran saludo deseando bienestar para el amigo, para los que están reunidos, para el auditorio. Pablo hace ese saludo al pueblo y nos lo hace a nosotros. Vemos que la otra versión lo eliminó del todo también. Lo mismo las otras versiones no la tienen la cita. Luego vemos cómo esas versiones, en mi opinión, cómo trastocaron, cómo eliminaron partes importantes de ciertos versículos bíblicos. Y eso es lo que voy a leer en este momento. Dice en Mateo 13:51, en Primera de Corintios 15:47, en Gálatas 6:17, en Efesios 3:14, en Colosenses 1:2, en Segunda de Timoteo 4:1 y Tito 1:4. Dice que solo escribieron sí, eliminaron Señor. Señor es el señorío, es la divinidad, es Jesucristo. Dice el Señor. Entonces la respuesta era sí, Señor. Pero las otras versiones solo escribieron sí. En Mateo 25:13 eliminaron el Hijo del Hombre, ha de venir. Como dándonos a entender que no hay segunda venida, que Él no vendrá. Entonces eliminaron esa parte. Y en la Reina Valera dice Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Vemos hijo con H mayúscula y hombre con H mayúscula.
Él así se nombraba, es Jesucristo que se nombraba así, el Hijo del Hombre. En Marcos 13:6 dice, eliminaron yo soy el Cristo. Siempre. Esa ha sido mi preocupación y por eso me empecé a preguntarme, ¿por qué esta diferencia? ¿Y por qué quitaron lo importante de la cita bíblica? ¿Por qué no está en esas otras versiones? Esa ha sido mi preocupación desde hace unos años y bueno, hoy Dios me ha permitido esta oportunidad, este gran privilegio de compartir esas preocupaciones con ustedes. Ven, en Marcos 13:6 eliminaron, esas otras versiones eliminaron, yo soy el Cristo. Luego en Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos que la versión internacional solo escribió, solamente dice, luego siguieron la jornada a otra aldea. No hay ningún contenido espiritual, no hay ningún contenido doctrinario, no hay ninguna exhortación donde nos diga quién es el Hijo del Hombre y a qué vino. Eliminaron el 90% de la cita bíblica y todo lo importante. Ellos solo escribieron, luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Y qué nos interesa eso? ¿Y luego quiénes? No. Primero dice el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y dice que no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso es lo importante. Ese es el centro del versículo bíblico. Pero los señores de esas versiones eliminaron todo eso. Ok. Continuamos con las diferencias. ¿El por qué esas diferencias? En el Evangelio de Lucas 2:33 y 43 dicen que Jesucristo es hijo de José. Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Podemos ver Mateo 1:18 al 25 y el mismo Evangelio de Lucas lo relata en el capítulo 1 versículos del 26 al 35. Me voy a permitir leer en este momento Mateo capítulo 1. Es con respecto al nacimiento de Jesucristo. ¿Quién es su papá? En esas versiones nos dicen que José es el papá de Jesucristo. Estaba en compromiso de casarse con la joven María, con la Virgen María. Virgen, ¿por qué virgen? Pues no había tenido marido. ¿Por qué virgen? Pues su himen no había sido roto por penetración alguna. Por eso es virgen. Pero luego también podemos ver que después de Jesucristo ella tuvo hijos con José. Entonces vemos en Mateo 1, 18 al 25. Voy a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque se imaginaba que eso iba a ser un revuelo en esa sociedad. Se la iban a apedrear y ahí él arriesgaba a ser apedreado también. Dice, por no infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya estaban en compromiso, se iban a casar, no estaban juntos todavía. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Toda la palabra está en mayúsculas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Sí, no se acostó con ella hasta que dio a luz a Jesucristo. Y le puso por nombre Jesús. Luego este mismo relato está en Lucas 1, 26, 35. El que acabo de leer es Marcos 1, 18, 25. Encontramos en el Evangelio de Juan, en 6:47, eliminaron la palabra mí. Dan a entender que debemos creer en todo. Jesucristo dice en Juan 16, en Juan 6:47, que crean en mí. Ya dijimos, allá en Juan 1:12, en otra conferencia, los que creen en Él, que creen en su nombre. Pero esas versiones cambiaron esa cita bíblica, quitando el contenido doctrinario, ¿verdad? Y dan a entender que debemos creer en todo, en cualquier divinidad, en cualquier cosa, en objetos, en todo. En Juan 16:16 eliminaron porque yo voy al Padre. Esa partecita la eliminaron. Escribieron de otra forma él. A los hermanos y hermanas, pues ahí les queda de tarea verificar en sus Biblias. Entonces, Jesucristo dijo, porque yo voy al Padre. ¿A qué? Al Dios Padre, a estar a su diestra, allá en el trono. Porque Jesucristo es Dios también. En Juan 9:35 escribieron Hijo del Hombre en vez de escribir Hijo de Dios. Escribieron hombre con H minúscula, quitándole importancia, quitándole señorío a Jesucristo. Hijo del Hombre es Jesucristo. Él es Dios. Él así se llamaba. Por eso encontramos en los 4 evangelios ese nombre así. Es un nombre más de los de Jesucristo. Como allá en el inicio, en Mateo, en el capítulo 1, dice, le llamarán Emmanuel, y le llamaron Jesús. Él es Jesucristo, Cristo Jesús, el Salvador, la puerta de entrada. Y muchos nombres. Y este es uno de los tantos nombres que tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hijo del Hombre, pero hombre con H mayúscula. Esas versiones lo escribieron con H minúscula, restando la importancia, menospreciando el señorío y la divinidad de Jesucristo. Y en Hechos 2:30 no escribieron levantaría al Cristo. Como que Él no se fue al cielo. Lo ponen como cualquier persona. Esa es mi opinión, ese es mi análisis que he hecho de estas comparaciones. Allá en Primera de Juan 5:7 eliminaron el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que dan testimonio en el cielo. Y estos 3 son uno. Esa es la Trinidad. Aquí encontramos esta cita en Primera de Juan 5:7 que pone a luz, para no perdernos, que existe la Trinidad. El Dios Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo, que dan testimonio en el cielo. Y estos 3 son uno, dice, esa es la Trinidad. Bueno, en las otras versiones parece que van en contra de la Trinidad. La Nueva Versión Internacional solo escribió 3 son los que dan testimonio. Así está la cita que ellos escribieron. 3 son los que dan testimonio. ¿3 qué? ¿Quién es quién? ¿Qué? ¿Qué clase es testimonio? ¿Quiénes son esos? No. La cita bíblica completa ya se las leí. Luego vemos que en muchos versículos en los evangelios, más que todo, esas versiones escribieron Hijo del Hombre, hombre con H minúscula, en vez de escribir Hijo del Hombre, hombre con H mayúscula. ¿Por qué? Porque se refiere a Jesucristo. Jesucristo así se nombraba cuando hacía sus comentarios, sus prédicas, sus conversaciones. El Hijo del Hombre. Daba a entender Él es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Hombre, Dios. Pero ellos, esas versiones escribieron Hijo del Hombre y hombre con H minúscula. Como que Jesucristo era hijo de cualquier hombre, pues, de ese tiempo.
Allí verán las citas en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en Juan. Quiero darles las gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta conferencia. Les exhorto a que verifiquen. No tengo la verdad absoluta, solo Dios tiene esa verdad absoluta. Solo que las preocupaciones, miré muchas diferencias, y hay en el Viejo Testamento también. No, solo tomé en cuenta lo del Nuevo Testamento, enfilé las baterías a hacer ese trabajo del Nuevo Testamento, donde existe realmente todo lo relacionado a Jesucristo. Por eso fue mi preocupación. Yo agradezco a Dios que me ha permitido este momento, este privilegio de compartir con ustedes. Un cordial y fraterno saludo a la distancia donde están. Que Dios me les siga guardando y les siga bendiciendo grandemente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.